Todo lo que puedes ver, tocar, medir o detectar en el universo, las estrellas, los planetas, los agujeros negros, tú mismo, representa el 5% de lo que existe. El 95% restante es algo que no vemos, no entendemos y no podemos explicar. Y en marzo de 2025, un equipo de 900 científicos de 70 países anunció algo que sacudió la cosmología. Lo poco que creíamos saber sobre ese 95% también estaba mal. Hoy te cuento por qué el 70% del universo no tiene sentido y por qué eso debería cambiar cómo piensas sobre la realidad. Empieza con una pregunta que parece simple. ¿De qué está hecho el universo? La respuesta intuitiva es obvia. De estrellas, planetas, gas, polvo, agujeros negros. De materia. De las cosas que podemos ver con telescopios. Esa respuesta es incorrecta. A mediados del siglo XX, una astrónoma llamada Vera Rubin estaba estudiando cómo giran las galaxias. En una galaxia que sigue las leyes conocidas de la física, las estrellas en los bordes externos deberían moverse más lento que las del centro. Es la misma lógica que hace que los planetas exteriores del sistema solar sean más lentos que los interiores. La gravedad disminuye con la distancia. Newton, Einstein, física que funciona en todo lo que hemos observado. Pero Rubin no veía eso. Las estrellas en los bordes de las galaxias se movían casi a la misma velocidad que las del centro, a veces incluso más rápido. Y para que eso fuera físicamente posible, tenía que haber mucha más masa de la que se podía detectar. Masa que no emitía luz, no la absorbía, no la reflejaba. Invisible para cualquier instrumento que la humanidad hubiera construido. Pero ahí, ejerciendo gravedad sobre todo lo que la rodeaba. La llamaron materia oscura, no porque sea oscura en el sentido visual, sino porque es completamente invisible para todo lo que tenemos. Representa aproximadamente el 27% del universo. Sin esa masa invisible, las galaxias se desmontarían. Giran demasiado rápido para que la materia visible las mantenga unidas. Si solo existiera lo que podemos ver, las estrellas de los bordes habrían salido disparadas al espacio hace millones de años. El hecho de que las galaxias existan tal y como las conocemos es en sí mismo evidencia de algo que no vemos. El universo ya tenía un 27% de misterio, pero eso era solo el aperitivo. A finales de los años 90, dos equipos de astrónomos competían para responder una pregunta que consideraban resuelta en su premisa. ¿A qué velocidad se estaba desacelerando la expansión del universo? No si se desaceleraba, eso lo daban por hecho. Desde el Big Bang el universo se expande. La gravedad de toda la materia que contiene debería estar frenando esa expansión. La pregunta era solo cuánto. Para medirlo usaron supernovas tipo 1A. Explosiones estelares que siempre tienen el mismo brillo intrínseco sin importar dónde ocurran. Funcionan como faros estándar en el cosmos. Si sabes cuán brillante debería ser una y ves cuán brillante te parece desde la Tierra, puedes calcular con precisión matemática a qué distancia está. Midiendo cómo cambia esa distancia con el tiempo, tienes la expansión del universo. Los dos equipos analizaron sus datos de manera independiente y los dos llegaron a la misma conclusión imposible. El universo no se estaba frenando, se estaba acelerando. Las galaxias lejanas no estaban donde deberían estar si la gravedad las frenara. Estaban más lejos de lo esperado, mucho más lejos, como si algo que nadie había detectado las empujara hacia afuera con una fuerza que superaba a la gravedad de toda la materia visible del universo combinada. Eso no tenía ninguna explicación en la física conocida. La gravedad atrae, no repulsa. No existe ninguna fuerza en el modelo estándar de la física que pueda empujar el espacio en todas las direcciones simultáneamente con esa intensidad. Lo llamaron energía oscura. No porque la entendieran, sino porque necesitaban un nombre para algo que no podían describir con nada que ya existiera en la física. En 2011, los líderes de estos dos equipos, Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess, recibieron el Premio Nobel de Física. La comunidad científica los reconoció con el galardón más importante de la ciencia. Y luego ocurrió lo más incómodo que le puede pasar a la física. Nadie sabía qué hacer con lo que habían descubierto. Tenían el Nobel, no tenían la explicación.
La energía oscura representa aproximadamente el 68% del universo. Sumada a la materia oscura, el 95% de todo lo que existe es algo que no entendemos, no vemos y no podemos escribir con ninguna teoría completa. La taza de café en tu despacho, las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, toda la materia visible en el cosmos es el 5% que sobra. Durante décadas, la teoría estándar asumió que la energía oscura era constante, una propiedad fija del espacio mismo, igual en todos lados y en todo momento desde el principio del universo hasta el fin. Einstein había incluido algo similar en sus ecuaciones décadas antes, bajo el nombre de constante cosmológica. Luego lo descartó creyendo que era un error de su parte. Resultó que no era un error, o al menos eso parecía. Hasta 2025. En marzo de ese año, un equipo de 900 investigadores de 70 países trabajando con el instrumento DESI en un telescopio en Arizona publicó los resultados de 3 años de observaciones, el cartogramo tridimensional más extenso del cosmos que se haya realizado. Un instrumento capaz de capturar luz de 5.000 galaxias simultáneamente, datos de 15 millones de galaxias y quasars con las mediciones de distancia más precisas de la historia. Con esta información rastrearon cómo ha variado la energía oscura a lo largo de la historia del universo, y lo que encontraron no encajaba con la constante de Einstein. Si este video te está haciendo repensar lo que sabes sobre el universo, compártelo. Este es exactamente el tipo de contenido que hace que la gente se haga preguntas que no sabía que tenía. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale like y mándaselo a alguien que crea que la ciencia ya tiene todo resuelto. Seguimos, porque lo más perturbador todavía falta. La energía oscura no es constante. Hace unos 4.500 millones de años, su influencia comenzó a debilitarse, y antes de ese periodo, era más fuerte de lo que las teorías predecían. No es una propiedad fija del espacio, es algo que evoluciona con el tiempo de maneras que ningún modelo actual captura. Si eso se confirma, el modelo cosmológico estándar que los físicos han usado durante décadas está incompleto en un nivel fundamental. No es un ajuste menor, es que la estructura sobre la que se construyó la cosmología moderna podría necesitar ser reemplazada por algo que todavía no existe. Y hay algo que hace todo esto todavía más perturbador. Se llama la tensión de Hubble. La constante de Hubble es el número que describe qué tan rápido se expande el universo. Los físicos pueden calcularlo de dos maneras completamente independientes. Primero, analizando la radiación de fondo cósmico, la luz más antigua que existe, que viajó 13.800 millones de años desde los primeros momentos después del Big Bang. Segundo, midiendo directamente la velocidad de alejamiento de galaxias cercanas usando supernovas y otras técnicas de distancia. Dos métodos, dos caminos independientes hacia la misma verdad física, deberían dar el mismo número. No coinciden. La discrepancia no es pequeña comparada con los márgenes de error. Es estadísticamente significativa y no desaparece con mejores instrumentos. Cuanto más precisas se vuelven las mediciones, más clara y más persistente se vuelve la diferencia, como si el universo mismo no supiera qué número debería dar. Eso solo puede significar una de dos cosas. O hay un error sistemático en alguno de los dos métodos que nadie ha podido encontrar después de años de búsqueda intensiva, o hay física que no conocemos. Un proceso en el universo temprano o tardío que los modelos actuales simplemente no capturan. Y si los modelos no capturan ese proceso, entonces todo lo que calculamos basándonos en esos modelos podría estar desviado. La edad del universo, su tamaño, su composición, su destino, todos esos números que presentamos con confianza en libros de texto y documentales podrían tener un error que todavía no hemos encontrado. Lo que lleva directamente a la pregunta más grande. Si no entendemos la energía oscura, si no sabemos si es constante o cambiante, si nuestros modelos tienen una discrepancia que no podemos resolver, ¿cómo termina el universo? Hay 3 escenarios, y cuál ocurre depende de qué es exactamente la energía oscura y cómo evoluciona. Y con los datos de DESI sobre la mesa indicando que no es constante,
Esa pregunta está más abierta hoy que en cualquier momento desde 1998. En 1998, dos equipos que competían llegaron independientemente a la misma conclusión imposible. 27 años después, ese descubrimiento sigue sin explicación completa, sin teoría que lo describa, sin nombre real para lo que es. El 95% del universo es oscuro en el sentido más literal, y ese porcentaje no se reduce con el tiempo, crece, porque el universo se expande y la energía oscura, sea lo que sea, gana terreno con cada segundo que pasa. Vivimos dentro de algo que no entendemos, y lo más extraordinario de eso no es la ignorancia, es que somos la única parte conocida del universo que sabe que no lo entiende, y sigue intentándolo de todas formas.